A veces la justicia es poética y da su final merecido a las cosas. El caso de Dahmer conmocionó al mundo cuando fue arrestado en 1991, después de que una de sus víctimas logró escapar y alertó a la policía. Lo que los oficiales encontraron en su apartamento fue digno de una pesadilla: fotografías de cuerpos desmembrados, restos humanos y evidencias de sus actos de canibalismo. Durante su juicio, Dahmer mostró una aparente calma, incluso llegando a pedir perdón por sus crímenes. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. En 1994, mientras cumplía su condena en una prisión de máxima seguridad, Dahmer fue asesinado por Christopher Scarver, otro recluso. Mientras limpiaba los baños, Scarver lo golpeó repetidamente con una barra de metal, causando múltiples fracturas craneales que le provocaron la muerte instantánea. Muchos vieron su muerte como un acto de justicia poética, dado que la violencia que sufrió reflejaba la brutalidad que él mismo había infligido a sus víctimas. Continuemos con Dennis Nilsen, conocido como el asesino amable. Fue responsable de la muerte de al menos 12 hombres jóvenes en Londres entre 1978 y 1983. A diferencia de otros asesinos seriales, Nilsen no actuaba con violencia explosiva. Su enfoque era metódico y casi frío. Atraía a sus víctimas, generalmente hombres vulnerables o marginados, a su casa con promesas de comida, compañía o un lugar donde pasar la noche. Una vez que ganaba su confianza, los estrangulaba mientras dormían o después de emborracharlos, asegurándose de que no pudieran resistirse. En lugar de deshacerse de los cuerpos inmediatamente, los mantenía en su casa durante días o semanas, bañándolos, vistiéndolos y colocándolos en posiciones como si aún estuvieran vivos. Cuando finalmente decidía deshacerse de los cadáveres, desmembraba los cuerpos y, en muchas ocasiones, los quemaba o los desechaba por las tuberías, lo que eventualmente llevó a su captura. Nilsen fue arrestado en 1983 después de que los restos humanos que arrojó a las alcantarillas bloquearan las tuberías y despertaran sospechas. Fue condenado a cadena perpetua, pero su final llegó en 2018, cuando murió en prisión a causa de un aneurisma abdominal. Lo más impactante de su muerte fue que agonizó durante más de 2 horas antes de recibir ayuda médica. Este final prolongado y solitario se ha considerado un reflejo de los horrores que infligió a sus víctimas, quienes también murieron en aislamiento y desesperación. El siguiente es Robert Maudsley, quien no solo es conocido por sus crímenes, sino también por las circunstancias únicas de su encarcelamiento. Apodado el Hannibal Lecter británico, Maudsley cometió su primer asesinato en 1974, cuando mató a un hombre que, según él, había abusado de niños. Sin embargo, su verdadera infamia comenzó después de ser encarcelado. Mientras cumplía su condena, Maudsley asesinó a 3 reclusos en actos de extrema brutalidad. En uno de los incidentes, usó una cuchara para intentar abrir el cráneo de una de sus víctimas, un detalle que inspiró su apodo. Estos asesinatos llevaron a las autoridades penitenciarias a tomar medidas drásticas. Desde 1983, Maudsley ha estado completamente aislado en una celda de cristal construida especialmente para él en la prisión de Wakefield. La celda, similar a la que se ve en las películas de Hannibal Lecter, tiene paredes de plexiglas y está diseñada para evitar cualquier tipo de contacto humano. Maudsley pasa 23 horas al día solo, con solo 1 hora de ejercicio vigilado en un patio cerrado. Su aislamiento extremo ha sido descrito por muchos como un castigo peor que la muerte, un purgatorio en vida que lo condena a la soledad perpetua. Ahora hablemos de Andrei Chikatilo, uno de los asesinos más prolíficos de la historia. Entre 1978 y 1990, asesinó brutalmente a 53 personas en la Unión Soviética, principalmente mujeres y niños. Chikatilo atraía a sus víctimas a lugares aislados, donde las apuñalaba y mutilaba con una violencia extrema. Muchos de sus crímenes incluían actos de canibalismo, lo que lo convirtió en una figura temida y odiada.
La Unión Soviética enfrentó enormes dificultades para capturarlo debido a las limitaciones de la época, incluyendo la falta de tecnología forense moderna. Cuando finalmente fue arrestado en 1990, el país quedó conmocionado al descubrir que este monstruo era un hombre aparentemente común, un profesor de escuela con una familia. Chikatilo fue juzgado en un proceso público que lo convirtió en una figura de humillación nacional. Durante el juicio, se comportó de manera errática, lo que solo aumentó el desprecio hacia él. Fue condenado a muerte y ejecutado en 1994 mediante un disparo en la nuca, el método tradicional de la Unión Soviética. Su ejecución fue rápida, pero su caída pública como un monstruo nacional fue un castigo en sí mismo. Viajemos a los años 30, cuando Italia fue sacudida por los crímenes de Leonarda Cianciulli, conocida como la Jabonera de Correggio. Cianciulli asesinó a 3 mujeres como parte de un ritual supersticioso, creyendo fervientemente que los sacrificios humanos protegerían a su hijo Giuseppe, quien había sido llamado a combatir en la guerra. Para Leonarda, estos asesinatos no eran solo crímenes, sino actos de amor maternal distorsionados por su fanatismo y sus creencias arraigadas en la magia negra. Lo más macabro de sus crímenes fue lo que hizo con los cuerpos. Los desmembraba meticulosamente, los hervía y los convertía en jabón y dulces, que según informes llegó a regalar a sus vecinos. Leonarda fue arrestada en 1940, cuando las sospechas de la desaparición de sus víctimas llevaron a la policía a investigar. Su juicio reveló detalles escalofriantes de sus crímenes. Durante el proceso, narró con una frialdad inquietante cómo utilizaba los cuerpos de sus víctimas, describiendo las recetas que seguía para fabricar jabón con la grasa humana y cómo elaboraba galletas mezclando su sangre seca con harina y azúcar. Sus declaraciones impactaron a toda Italia, no solo por la brutalidad de sus actos, sino también por la aparente normalidad con la que los explicaba, afirmando que todo lo hizo por amor a su hijo. Leonarda fue condenada a 30 años de prisión y pasó sus últimos días en un hospital psiquiátrico. En 1970, sufrió un derrame cerebral que la dejó paralizada y confinada a una cama. Según los informes, vivió sus últimos años atormentada por alucinaciones, afirmando que las almas de sus víctimas la visitaban cada noche para reclamar justicia. Finalicemos nuestro recorrido con Albert Fish, quien es recordado como uno de los criminales más sádicos y perturbadores de la historia. El caso más infame de Fish fue el asesinato de Grace Budd, una niña de 10 años a quien secuestró bajo el pretexto de ofrecerle un empleo a su hermano mayor. En lugar de eso, la llevó a una casa abandonada, donde la torturó, asesinó y cometió actos de canibalismo. Este crimen no solo destrozó a la familia Budd, sino que también sacudió a toda la nación cuando Fish confesó el asesinato años después, enviando una carta detallada a la madre de Grace con los horrores que había infligido a la niña. Fish tenía una obsesión con el dolor, tanto el que infligía a los demás como el que se causaba a sí mismo. En su confesión, admitió haber insertado agujas en su cuerpo, especialmente en la zona de la pelvis, muchas de las cuales quedaron incrustadas en su carne. También se infligía castigos físicos extremos como parte de sus rituales de placer, algo que los médicos confirmaron tras examinarlo. El 16 de enero de 1936, Fish fue ejecutado en la silla eléctrica en la prisión de Sing Sing. Según los reportes, Fish no mostró miedo ni arrepentimiento al acercarse a su ejecución. De hecho, parecía emocionado por lo que estaba a punto de ocurrir. Dijo a los guardias que la silla eléctrica sería la experiencia definitiva del dolor, como si lo considerara una extensión de sus propios rituales sádicos. El momento de la ejecución fue tan macabro como su vida. Cuando activaron la silla, el cuerpo de Fish convulsionó violentamente, y debido a las numerosas agujas de metal que tenía incrustadas en su piel, se cree que esto pudo haber interferido con el proceso eléctrico, prolongando su muerte unos segundos más de lo normal.